Quiero darle a todos y a todas la bienvenida al primer taller internacional de pedagogía hospitalaria, una realidad en el Perú. El día de hoy tenemos una jornada bastante larga en la que nos van a acompañar invitados de distintos países como Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil, España, Chile, quienes van a compartir con nosotros sus experiencias de implementación de pedagogía hospitalaria en sus países. Iniciamos el primer bloque con una ponencia a cargo de Olga Lizazuaín y de María Cruz Molina, quienes nos van a hablar acerca de la pedagogía hospitalaria, el marco normativo y teórico, además de sus enfoques de intervención. De manera posterior vamos a tener un panel con invitados desde Uruguay, Brasil y Ecuador, quienes nos van a compartir sus prácticas de gestión educativa para la pedagogía hospitalaria. Posteriormente vamos a tener también otro bloque con dos expertos, Jenny González desde Colombia y con Sebastián Belger, que nos acompaña desde España para hablar sobre las tecnologías de la información y comunicación y cuál es su impacto en la atención educativa de estudiantes hospitalizados o con tratamiento ambulatorio. Finalmente, el día de hoy, en esta mañana, vamos a tener un taller a cargo de la coordinación del Servicio Educativo Hospitalario de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, en donde vamos a hablar sobre la planificación curricular y estrategias de soporte socioemocional para trabajar en el ámbito hospitalario. Así también contaremos con un último bloque en donde vamos a tener un panel a cargo de Jenny González, que viene desde Colombia, y con Sebastián Berger, que nos acompaña desde España, para hablarnos sobre el impacto de las tecnologías de la información y comunicación y su desarrollo, las estrategias digitales en el ámbito hospitalario y domiciliario. Finalizando el día, vamos a desarrollar un taller a cargo de la coordinación del Servicio Educativo Hospitalario de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, donde vamos a abordar la planificación curricular y el soporte socioemocional. Con esto quiero darle la bienvenida y las gracias a Olga Lizazuaín. Bienvenida, Olga. La ponencia de Olga se titula La pedagogía hospitalaria como garantía de derechos cuando la escuela trasciende el aula. No se puede negar que en las últimas décadas se han logrado avances en el acceso a la educación de los niños, niñas y jóvenes del Perú. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que la oferta sea de calidad, pertinente, flexible e inclusiva. Encontramos que todavía tenemos un gran desafío con los estudiantes que se encuentran en desventaja por diversas circunstancias, que los ponen en una situación de vulnerabilidad como la pobreza, el origen étnico, hablar distintas lenguas, tener una discapacidad, entre ellas su estado de salud, lo cual va a repercutir no solamente en su trayectoria educativa, sino en su permanencia en el sistema educativo. La pandemia ha puesto a prueba el modelo tradicional de enseñanza, donde la oferta del servicio educativo se desarrolla dentro del aula educativa, de la institución educativa. De esta manera nos plantea desafíos para implementar modalidades alternas como la educación virtual y desarrollar e implementar políticas educativas que lleguen a atender a la mayor cantidad de estudiantes a nivel nacional. Así también nos demuestra que la educación se puede desarrollar en los distintos ámbitos y espacios fuera de la institución educativa, como lo es el servicio educativo hospitalario, que se implementa por su naturaleza dentro del establecimiento de salud, en las habitaciones de los estudiantes, en las unidades de cuidados intensivos y también en el domicilio, ¿no? Dentro del mejor lugar que pueda condicionar la familia para que el estudiante lleve su educación. Entendemos que la pedagogía hospitalaria es más que simplemente aulas hospitalarias, ¿no? Y este concepto es más amplio. Para eso yo paso a presentar a nuestra ponente del día de hoy, Olga Lizazuaín, para que nos dé una mejor explicación. Olga es doctora de Ciencias de la Educación, es profesora titular en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, donde imparte las asignaturas de Educación Especial y Pedagogía Hospitalaria. Es coordinadora de las actividades de atención psicopedagógica para los pacientes pediátricos hospitalizados en la Clínica Universidad de Navarra. Es miembro fundador de la Asociación Europea de Pedagogos Hospitalarios HOPE en Europa. Es miembro honorario de la Red Latinoamericana del Caribe por el Derecho a la Educación de Niños y Jóvenes Hospitalizados o en Tratamiento, de la Red LACE. Entre sus temas de investigación figuran la pedagogía hospitalaria y la atención psicoeducativa del alumno enfermo, los hermanos de personas con enfermedades y discapacidad, la formación del profesorado en la atención a la diversidad y la orientación vocacional a jóvenes con dificultades de aprendizaje.
Adelante, Olga, te escuchamos. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, pues un gusto estar desde aquí, desde España, conectado con todos vosotros. Compartiré mi presentación. El título me lo ha presentado de manera espectacular. Comienzo con esta imagen donde no cabe duda de que la pedagogía hospitalaria nos trae el derecho a la educación y con la pedagogía hospitalaria la magia llega a los hospitales. ¿Cuál es el punto de partida de estos derechos? Pues lo situamos en 1961, en el Reino Unido, cuando una asociación de tipo nacional, que estaba centrada en el bienestar de los niños hospitalizados, redactó lo que se considera la primera Carta de Derechos del Niño Hospitalizado. Entonces, esta carta fue presentada al Parlamento Europeo 5 años después, en 1986, y ha pasado como lo que conocemos como Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado, que seguro que todos habéis oído nombrar porque es realmente un gran e importante referente legislativo. Un par de años más tarde, la asociación ICH, que está centrada, es una asociación de tipo europeo, centrada también, ya no nacional como la que veíamos antes, sino una asociación europea, está centrada también en los niños hospitalizados, tuvo a bien coger todos estos derechos del Parlamento Europeo y establecer una carta, un decálogo sencillo que fue muy conocido y distribuido en Europa. Y como muestra un botón, os voy a poner aquí 3 imágenes difundidas, como digo, por esta asociación, con 3 derechos que nos son bastante directos, en nuestro ámbito de la pedagogía hospitalaria. Derecho a ser ingresado junto a otros niños, derecho a proseguir su formación escolar durante el ingreso y a disponer durante su permanencia en el hospital de juguetes adecuados a su edad, libros y medios audiovisuales. Y la tercera imagen, el derecho a estar atendido por un equipo de profesionales, por supuesto entre los que se incluye el pedagogo hospitalario, que trabajen de manera interdisciplinar. Unos años más tarde, en 1994, fue la asociación Hope la que estableció una carta también para la atención educativa de los niños enfermos. Esta carta fue aprobada en Barcelona en el año 2000. ¿Cuál es la diferencia con las cartas que hemos visto, que he nombrado hasta ahora? Que esta carta en concreto se centra de manera exclusiva en el derecho del niño enfermo a recibir educación, tanto cuando está hospitalizado como cuando está en su domicilio. Y finalmente, en esta trayectoria de cartas de derechos con gran peso para nuestra actuación, encontramos, como no podía ser de otra manera, la Declaración de los Derechos del Niño Hospitalizado de América Latina, que fue aprobada por la Asamblea General de la Red LACE. Esta trayectoria de derechos, que creo que es importante, tener siempre anclados bien de dónde venimos, partimos de que la pedagogía hospitalaria, tal y como se titula mi presentación, es garante de los derechos, y que trasciende, por supuesto, la escuela y el aula. Y de la escuela trascendemos. ¿Por qué trascendemos? Porque a donde vamos, en definitiva, es al niño convaleciente, al niño enfermo y hospitalizado. ¿Y cómo la trascendemos? ¿Cómo la pedagogía hospitalaria trasciende? Bueno, pues básicamente a través de el derecho a la información. El pedagogo hospitalario tiene que pensar que el niño tiene que comunicarse, tiene que contarnos lo que le sucede, lo que piensa, sus miedos, sus expectativas, sus ilusiones. Y por supuesto esto se hace a través del diálogo y la compañía. Además, el pedagogo hospitalario, la pedagogía hospitalaria, tiene que velar porque el alumno tenga ese derecho a desarrollar actividades lúdicas, a distraerse en el entorno hospitalario o en situación de enfermedad. Además, desde la pedagogía hospitalaria tenemos que, por supuesto, no digo que sea el derecho más importante, para nosotros uno de los más, pero no es el más. Pero no obstante, no le quitamos ninguna importancia porque la tiene enorme, que son las actividades escolares. Que el alumno continúe en su rol de alumno,
aún en la situación anómala de estar enfermo y hospitalizado, a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje con ese profesional de la educación, con ese profesional de la pedagogía hospitalaria. Y es verdad que trascendemos el aula, trascendemos ¿por qué? Porque es que además quien tenemos delante es un niño a quien le rodea el dolor, los tratamientos intrusivos, el impacto físico, el miedo, los impactos psicológicos de todo tipo. Por ello estamos enmarcados en este entorno de enfermedad. Pero, no obstante, aunque la pedagogía hospitalaria, repito, se encuentra aquí, ¿no? Sí que es verdad que desde la pedagogía hospitalaria, el profesor hospitalario, el profesor de domiciliaria, el profesional de la educación, el pedagogo, es esa figura familiar, cercana para el niño, con reglas conocidas, en un entorno desconocido, hostil, que no es el habitual para que un niño se desarrolle. Y en este entorno de la pedagogía hospitalaria, el niño puede hacernos preguntas como ¿por qué estudiar si estoy enfermo? ¿Por qué un colegio en el hospital? ¿O para qué aprender? Preguntas para las que desde la pedagogía hospitalaria sí tenemos respuestas. Sin embargo, yo aquí quiero hacer un paréntesis para remarcar que todos aquellos que me estáis escuchando, creo que puede ser una labor muy bonita si simplemente os quedaréis con esta idea. Responderos vosotros mismos como tarea a estas 3 preguntas. ¿Cómo las responderíais si un niño os las hace? Porque, repito, para esto sí que tenemos que tener una respuesta muy clara o varias. Os animo a ello, desde luego. Y desde la pedagogía hospitalaria, por lo tanto, donde caemos nuclearmente es en el derecho a la educación, ese derecho tan nuclear para toda persona y más si cabe para un niño, ¿no? Y más si cabe para un niño enfermo y hospitalizado. Y desde este derecho aparecen palabras maravillosas con las que se nos llena la boca, pero que tienen muchísimo significado e importancia, como son la normalización, la inclusión, la personalización de la enseñanza. Y es mediante las actividades pedagógicas, mediante la pedagogía hospitalaria, que logramos estas palabras que, repito, son nucleares y además logramos otras muchas cosas, de las que he hecho un pequeño resumen para compartir con todos vosotros. ¿Qué logramos? Logramos una mejor adaptación a la hospitalización y a la situación de enfermedad. Esto nadie me lo podrá contradecir, ¿eh? Logramos disminuir la ansiedad y los miedos. Logramos mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de su familia. Qué importante la familia. Logramos atender al carácter y a la voluntad de ese niño, apelando a su esfuerzo, exigiéndole. Fomentamos la actividad, procurando que el niño ocupe provechosamente su tiempo libre. Cultivar la natural alegría infantil. Orientarlo de manera escolar, profesional y personal, por supuesto. Y también procuramos, como he dicho antes, algo fundamental, que es nuevos aprendizajes, reducir las lagunas de aprendizaje causadas por el hecho de estar enfermo y hospitalizado y, por supuesto, disminuimos el retraso escolar. Y ya voy terminando, he querido ser muy breve. Junto a todo esto, la pedagogía hospitalaria, trascendiendo, ¿no?, el aula, trascendiendo la escuela, llegando hasta el niño enfermo y hospitalizado, finalmente, pues, ¿cómo podemos concluir? Pues con estas ideas. La pedagogía hospitalaria envía un mensaje de recuperación. Cuando alguien está enfermo, sufriendo, en la cama de un hospital, confinado en su domicilio, qué importante es un mensaje de optimismo, ¿no?, de que te vas a recuperar. La pedagogía hospitalaria alude a la parte sana del niño, no se centra en su enfermedad. Enseñamos a ese niño, estamos con él a pesar de su enfermedad, trascendiendo incluso ese estado de enfermedad. La pedagogía hospitalaria es algo conocido, proporciona por lo tanto seguridad y confianza. Hace que el alumno, que el niño enfermo, el hospitalizado, se relacione con los demás y
Por lo tanto, también favorecemos el retorno cuando tenga que volver a su colegio. Y por último, la pedagogía hospitalaria nos ayuda a que el alumno se reencuentre con su vida, trascendiendo, como hemos dicho, esa enfermedad. Y yo, todo lo que quería comentaros, lo he dicho hasta aquí. Espero que os haya interesado estas ideas, que os hagan reflexionar y que os den, sobre todo, soporte para que todos aquellos que mañana vais a acudir a trabajar con un alumno enfermo a un hospital, a una aula hospitalaria o incluso a una escuela ordinaria donde hay alumnos enfermos, bueno, pues lleguéis con una mentalidad más abierta, sabiendo mirar a ese alumno que tenemos enfrente, que es para nosotros tan especial. Gracias, Olga. Qué interesante lo que nos presentas y lo que nos compartes acerca de la historia conceptual y sociopolítica de la pedagogía hospitalaria y cómo a través de su implementación logramos un impacto positivo mejorando la calidad de vida del estudiante paciente. Además de la pedagogía hospitalaria como campo de investigación y desarrollo profesional. Con esto yo quiero pasar a la ronda de preguntas. Tenemos muchas preguntas del público, de los distintos directores de las instituciones educativas. También hay preguntas de los especialistas de las unidades de gestión educativa local, de las direcciones regionales. No vamos a poder contestar todas, pero vamos a seleccionar algunas. Y aquí nos dicen, doctora Olga, en Perú tenemos avances en la intervención educativa dentro del ámbito hospitalario. Se ha recogido la experiencia recabada por organizaciones de la sociedad civil y desde el sector público hay experiencias regionales en la atención educativa de estudiantes hospitalizados. Sin embargo, nos gustaría conocer los principales aspectos relevantes a considerar en la atención educativa de estudiantes con tratamiento ambulatorio en sus domicilios y en su reincorporación a la escuela de origen. ¿Qué nos podría recomendar para la implementación del servicio en Perú? El entrar en la intimidad de un hogar donde puede haber otras personas, donde podemos no tener un condicionamiento de trabajo adecuado en cuanto a material, silencio, espacios, incluso hay veces que hay animales domésticos. Bueno, podemos no tener ese contexto tranquilo. Entonces, todo esto hace que a priori sea ya algo a considerar, ¿no? La distancia desde el lugar de trabajo al hogar del niño. Hay muchas cosas, ¿no?, que desde el profesional de la educación hay que contemplar previamente a su actuación en el hogar. Vamos a ver, el profesional de la educación, como su nombre indica, sabe muy bien cómo actuar con un alumno, sea en su domicilio, sea en el hospital o sea en una escuela. Cambia el contexto, nos pueden cambiar los materiales, nos puede cambiar, pero el profesional sabe lo que hacer. El problema de la atención domiciliaria es que hay que preparar a ese profesional antes, no hay que prepararlo en su formación académica o en su metodología, eso ya se ocupará él. Hay que preparar las condiciones y las condiciones, como digo, son desde considerar cuánto de distancia va a tener el profesional de la educación, considerar que el contexto domiciliario tiene que estar preparado para recibir a ese profesional de la educación. Por supuesto, siempre tiene que haber un adulto en el domicilio que se haga responsable mientras está el profesor. La familia tiene que cuidar, como he dicho antes, que haya ese silencio, que se den esas condiciones para que se lleve a cabo la educación. La familia tiene que comprometerse en cierta medida a animar al alumno a que cuando el profesional de la educación se va, siga animando al alumno a estudiar, porque solamente con las X horas a la semana que puede ir un profesor no son suficientes. Entonces la familia tiene que implicarse, hay que atenderla bien, hay que explicarle las cosas. Y bueno, y básicamente esto sería como el previo que hay que controlar. Y una vez ya controlado esto, como digo, ¿no?, enviar al profesional que conozca bien al alumno, siempre el mismo suele ser mejor, pueden enviarse dos también, pero lo que no puede ser es que cada día aparezca un profesional distinto, ¿no? Eso ya lo comprendemos también. Entonces, bueno, hay de estos condicionamientos, yo creo que he nombrado los más importantes para la reflexión de esto es lo que estamos haciendo, lo tenemos todo cubierto, ¿qué más podemos añadir, ¿no?
Y para el profesional una sola cosa diría. He dicho que está muy preparado, ¿no?, para atender a un niño en la intimidad de su hogar, aunque es difícil, ¿eh?, pero lo están. Pero la intimidad del hogar crea mucha dependencia. Y la dependencia puede ser buena si nos sirve para dar lo mejor de nosotros mismos, pero la dependencia con el alumno puede ser muy mala si no sabemos despegar lo que es la profesionalización de no somos un amigo, no somos el familiar, no somos la persona que se nos espera para tomar un café. Bien, continuando con las preguntas, tenemos otras que nos están haciendo llegar. Hay una sobre el concepto de pedagogía hospitalaria y los cambios que afronta desde la sociedad y los retos educativos. Nos preguntan, ¿qué sugerencias nos brindas en la formación de maestros en pedagogía hospitalaria, dado que no se cuenta con la línea de formación en educación superior? ¿Qué sugerencias brindas para su implementación en la formación de maestros en pedagogía hospitalaria? Como bien has dicho, la formación tiene que ser inicial, permanente o continua, ¿no? La formación inicial, que duda cabe que desde los primeros años que un profesional intenta, ¿no?, en ciernes formarse para ser profesor, tanto en la escuela ordinaria como en una aula hospitalaria, pero más en una aula hospitalaria, necesita una formación. Entonces, bueno, pues que las universidades vayan introduciendo alguna materia o dentro de las propias materias. Sí, bueno, si hay una como tal que se llama pedagogía hospitalaria, pues es lo que todos soñamos, ¿no? Pero si no da para hacer una sola asignatura, o la universidad no tiene esos recursos o no le parece adecuado, por lo menos dentro de muchas materias se pueden ir metiendo la especificidad del niño enfermo, del niño hospitalizado, de esa familia que sufre por tener un niño con una enfermedad rara, con un síndrome determinado, tras un accidente, ¿no?, la formación inicial. Si no hemos tenido la suerte de durante la formación inicial contar con esta formación, nos queda toda una formación continua, toda una vida. Entonces aquí hay varias máximas, ¿no? La primera es el que se aprende haciendo. Con esto no quiero desmerecer la teoría. Entonces, para la teoría, afortunadamente a día de hoy contamos con más formación que nunca, tanto a nivel post de grados universitario, ¿no?, de másteres, de diplomados, a nivel de títulos específicos de universidades. Bueno, hay muchos títulos que pueden ser ya específicos de cara al ámbito que nos ocupa. Y luego, bueno, qué duda cabe que uno tiene que seguir formándose, no podemos esperar que todo nos venga dado. No, es que yo voy a llorar todo el día porque no tuve formación inicial y no tengo medios para hacer un título máster o una maestría porque tengo mucho trabajo, porque no tengo tiempo, porque no tengo medios. Nunca, repito, nunca hemos tenido más información al alcance de un clic. Entonces, también uno puede formarse muy bien, puede preguntar, puede ver, ¿no?, qué es lo que a las asociaciones, a la red LACE, pedir asesoramiento, unirse con otros profesionales, trabajo interdisciplinar con los propios profesionales de la medicina, de enfermería. Bueno, yo creo que si tenemos inquietud en formarnos más, tenemos a nuestro alcance muchas cosas para hacerlo. Entonces, bueno, ahí estamos. Y la formación básica, que duda cabe, repito, que es una formación buena. Puede ser excelente, pero cuando menos es buena o muy buena. Y ahí nos va a dar los recursos para enfrentarnos a los alumnos que se nos pongan por delante. Después a cada uno, a nadie le preparan para atender a un niño, por ejemplo, con una hemofilia. A nadie lo preparan para atender a una niña con un síndrome de Rett. A nadie lo preparan para eso. Uno se prepara para atender a un alumno con hemofilia cuando lo tiene delante. Esto no quiero decir que toda la formación inicial sea muy importante. Por eso puede uno prepararse para un caso concreto, porque tiene detrás una formación. Entonces, ni despreciemos la formación inicial, aunque no haya tenido nada de pedagogía hospitalaria, ni pensemos que como no accedemos a una formación específica por X razones, no vamos a poder ser unos profesionales magníficos. Bien, llegó el momento del cierre.
Queremos agradecerte, Olga, por habernos acompañado. Es muy importante todo lo que nos señalas sobre la mirada y el desarrollo conceptual de la pedagogía hospitalaria y las consideraciones que los maestros debemos tomar para brindar una atención integral al estudiante que se encuentra atravesando una situación de enfermedad. También muy importante lo que recoges no solo en la línea de formación, sino también la pedagogía hospitalaria en la línea de la investigación. Con esto nos despedimos a nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados. Te agradecemos por el espacio compartido y hasta pronto.